Vamos a hacer una referencia al inicio de nuestro programa de noticias de lo que está aconteciendo en el ámbito de los trabajadores de viñas y de bodegas en nuestra zona, fundamentalmente. Vamos a tomar contacto con Abraham Pereira, que es el secretario general de SOEVA. ¿Qué tal, Abraham? Muy buenas tardes. Daniel, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, hay inquietudes en la actividad y fundamentalmente en el sindicato que representa a los trabajadores de viñas y bodegas. ¿Qué está aconteciendo? Hay inquietudes, como vos bien lo decías, dado que la parte patronal, la mayoría, no todos por supuesto, como pasa siempre, pero la mayoría de la parte patronal está con las intenciones de querer pagarle el aguinaldo a los compañeros trabajadores en cómodas cuotas o a partir de agosto, a partir de octubre, otros han dicho que a partir de noviembre. Nosotros queremos decirles a todos los compañeros trabajadores vitivinícolas que esto no es así, no hay un decreto, no hay una resolución, no hay una ley que haya salido de ningún tipo de emergencia que avale esto que los patrones quieren hacer. Se basa la mayoría de los productores vitivinícolas, se basan en un decreto del gobierno, que el gobierno le va a pagar a los estatales, bueno, de otras maneras, en otros términos, que no es lo que me compete, pero no es para los obreros vitivinícolas. El obrero vitivinícola tiene que cobrar el aguinaldo tal cual lo ha cobrado siempre, el 100%, y tiene que cobrarlo ahora, que ya lo tendrán que haber cobrado, la mayoría lo tienen que haber cobrado ya. Hay una situación, en realidad hay una situación de emergencia general en todas las actividades, ¿no? En particular, cada uno trata de llegar a cumplir con las obligaciones correspondientes, pero la verdad que es muy difícil para todos en general, ¿no? A nosotros nos cuesta como trabajadores pagar lo que corresponde a la electricidad, el gas, y sin embargo las empresas siguen cobrándonos, ¿no? Y por el otro lado, bueno, la situación que presentan varias empresas del sector vitivinícola, no solamente las grandes, sino las medianas. Hay una situación bastante difícil en ese aspecto. Daniel, pero es que las estadísticas no coinciden con lo que vos acabás de relatar. Vos, si te fijás en la página oficial del INB, te habla de un crecimiento de la producción vitivinícola en estos últimos 5 o 6 meses de más del 50%, te habla de una ganancia relativa a fechas del año anteriores, una ganancia de más del 85% en la venta del vino a granel. Te habla de negocios mirá, parate en la puerta de cualquier bodega, hoy vas a ver que el año pasado habían 14 camiones promedio que entraban y salían, hoy hay 24 o 25. La actividad vitivinícola en la pandemia, durante la pandemia, no ha sido afectada. Vos me decís que muchos empleadores no podrían pagarle, hoy les cuesta pagarle o llegar a las obligaciones que tienen que pagarle al obrero. Te entiendo en la actividad del comercio, que ha decrecido bastante, culpa de la pandemia. Te entiendo en el turismo, te entiendo en la hotelería. Claro que sí, esas actividades han decrecido, pero la actividad vitivinícola todo lo contrario, ¿eh? La actividad vitivinícola no solamente se mantuvo, siguió trabajando en plena pandemia, sino que aparte ha tenido un crecimiento importante. Esto no es dicho para Abraham Pereira, son estadísticas del INB, y es más, si te pones a repasar los diarios provinciales, todos los diarios provinciales te hablan desde enero para acá el importante crecimiento que ha tenido la vitivinicultura. Por eso es que no se entiende que quieran ahora regatear el precio con el aguinaldo del obrero. Sí, hay sectores que bueno, han manejado su nivel de rentabilidad, pero hay otros, los pequeños productores, que realmente si se basan en función de los ingresos por sus productos, los precios son muy bajos. La situación es totalmente diferente en las góndolas, en los precios finales, y un pequeño incremento que ha tenido el consumo. Si lo analizamos solamente, esto para hablar en general de la vitivinicultura, no voy a hacer de ninguna manera una defensa de la situación general de la industria, de ninguna forma.
hay sectores que realmente la están pasando mal, son los pequeños productores cuyo producto realmente no tiene el valor que está vinculado a sus costos. Pero esta es una realidad en general de una industria que ha pasado por distintos momentos. Hoy digo, por lo menos considerarlo dentro de la situación general. Por supuesto que como sindicato deben estar tratando permanentemente ustedes de representar al trabajador y de que cobre en tiempo y forma como corresponde, más allá de la situación de la pandemia por la cual estamos atravesando. Va más allá de la representatividad que nosotros tengamos que dar con el obrero vitivinícola, Daniel. Es una cuestión social. El obrero vitivinícola le hicieron trabajar en plena pandemia porque lo declararon como actividad esencial alimentaria. Así ¿sí? es. Y fue el obrero vitivinícola fue el que levantó la cosecha, fue el que levantó la uva, el que molió en las bodegas. Todo lo hizo el obrero vitivinícola, fue una de las actividades que estuvo totalmente excluida del aislamiento, sin las condiciones sanitarias necesarias, y esto lo he denunciado ante el gobierno, ante la página, ante los teléfonos que puso el gobierno a disposición, ante la aplicación que había que bajarse en cada teléfono para hacer las denuncias. Nadie le prestó atención desde parte del Estado provincial al nivel de salubridad con el que trabajaron los obreros en plena cosecha. Los obreros trabajaron en plena cosecha, fueron declarados como esenciales por la alimentación. ¿Querés comparar el sueldo que tiene la gente de la alimentación con los que tiene el obrero vitivinícola hoy? Por eso, que vengan hoy a querer pagarles en aguinaldo como se les da la gana, cuando realmente, cuando les hizo falta como alimentación, lo tuvieron que ocupar como alimentación, hoy lo que necesita el obrero de Viña es que por lo menos le paguen en aguinaldo. No hemos tenido paritarias. Que ese es otro tema pendiente y muy importante, ¿eh? No haber llegado a un acuerdo en cuanto a condiciones laborales y aumentos salariales para este año, como siempre ha ocurrido durante el periodo de cosecha. No se ha llegado a ningún acuerdo, ni este gremio, ni ninguno. Bueno, vos estás más al tanto que yo de esa información. Ninguno de los gremios, es muy raro el que haya logrado un acuerdo a nivel paritario. Quienes han llegado a un acuerdo ha sido un acuerdo unilateral entre empleador y gremio. Sí, excepcionalmente los trabajadores de un sector privilegiado, yo diría, del trabajo en la República Argentina, que son los que están dentro de la industria de la aceituna, del aceite, concretamente. Ellos llegaron a un acuerdo que es siempre, la verdad, extraordinario para un trabajador como si lo relacionamos a un trabajador de la vitivinicultura, ¿no? Pero bueno, fue excepcional. Lo que pasa es que el resto de las actividades tiene remuneraciones y tiene básicos que son, la verdad, lo que tiene que ganar un obrero. Claro. El obrero vitivinícola hace años que viene arrastrando un básico muy chico y este año la pandemia lo ha amplificado a esa diferencia que hay entre un obrero de vitivinícola y cualquier otro obrero de cualquier otra actividad. Pero el hecho es que la sociedad tiene que entender, por Dios, esto es lo que tienen que ver, es más allá de la representación gremial, es una cuestión de humanidad, una cuestión de solidaridad de toda la sociedad para con el obrero vitivinícola. No podemos permitir que una actividad que fue declarada esencial, que había que levantar la cosecha sí o sí, hoy no quieran pagarle el aguinaldo a un obrero vitivinícola. Bueno, pero esta es una cuestión de algunas empresas o en general de todas que se han puesto de acuerdo y bueno, tienen intención de prorratear este pago de el sueldo no Ayer hice una reunión con los delegados para estar informado bien de esto. De los 17 delegados que nos juntamos ayer, solamente 4 empresas ya habían pagado el aguinaldo. El resto las quiere pagar a partir de agosto, las quieren pagar en cómodas cuotas y no se los voy a permitir. Vamos a usar todo el peso sindicato y todo el peso de la ley. Y sobre todo hay que usar el peso de la sociedad. La sociedad tiene que condenar a este tipo de empresarios que ahora quieren, que ahora no les hace falta el obrero de Viña. Les hizo falta en la cosecha, no les hace falta ahora el obrero de Viña. Esas son cuestiones que la sociedad misma tiene que condenar también. Claro, pero ¿tomarían alguna medida concreta, algún paro de actividades? ¿Qué están pensando? Lo que estamos pensando nosotros como sindicato desde Soledad San Martín, primero, más allá de hacer hincapié en el aguinaldo, también vamos a hacer hincapié en que el obrero ya necesita un aumento de sueldo. Sé que esto se maneja a nivel federación, en paritarias con las cámaras empresariales,
pero hasta acá, tanto las cámaras empresariales como el gobierno a la FUERO solamente le ha dado esperanzas, y con esperanza el obrero la verdad que no llega a fin de mes con esperanzas. Entonces lo que nosotros vamos a reclamar desde este sindicato es que urgente haya un aumento para el básico del obrero vitivinícola, que haya urgente un aumento en el básico del obrero vitivinícola y que también se pague el aguinaldo como corresponde. Caso contrario, nosotros con el gremio de Soya San Martín, que como vos sabrás abarcamos desde el puente de Palmira hasta el arco de Saguadero, con el gremio de Soya San Martín vamos a alentar a todos los obreros a que nos mantengamos en alerta, y dado que no podemos hacer movilización, no podemos hacer paro por el tema de la pandemia, pero sí lo que podemos hacer es asamblear en el lugar de trabajo. Nosotros vamos a pedir al obrero que esté muy atento, porque si vamos a tomar una medida de ese extremo necesitamos primero que todos nos apoyen, y esto es esencial que el obrero lo entienda. Es esencial que el obrero lo entienda, que deje de tener miedo y que empiece a apoyar las medidas del sindicato, porque no están apoyando al sindicato, están apoyando una medida que les va a beneficiar a su familia, porque nosotros estamos peleando por el sueldo y por el aguinaldo del obrero vitivinícola. Es esencial que el obrero nos siga si nosotros llegamos a la determinación de hacer asambleas en lugar de trabajo, que constaría de no prestar servicio por 1 o por 2 horas. Es algo que ya vamos a terminar con la comisión directiva. Hay que presentarse al lugar de trabajo, hay que firmar la planillita, hay que hacer todo lo que se hace generalmente, pero por 2 horas no vamos a prestar servicio. Esto, por supuesto, no quiere decir que lo vamos a hacer ya, que lo vamos a hacer mañana. Vamos a hacer todas las presentaciones legales para el caso, porque hay que hacer presentaciones legales para hacer este tipo de asambleas. Entonces, una vez que tengamos las presentaciones legales por todos los medios, nosotros vamos a avisarle al obrero de Viña: por favor, acompáñanos, este tipo de protesta te va a servir para que tu familia pueda tener un aumento en el sueldo. ¿En cuánto está el sueldo básico del trabajador de viña o del trabajador de bodega en este momento? 18.900 pesos el sueldo de viña y 19.000 y pico el de bodega. Pero Daniel, no tenés que guiarte solo por esta planillita, ¿sabes por qué? Sí. Porque sobre todo en viña hay una precarización laboral importante con la que estamos luchando desde hace un año ya con esto, donde el patrón le hace figurar la mitad del sueldo al obrero y la otra mitad se la paga en negro, o le hace creer que se lo paga en negro porque en realidad igual le descuenta, sino que ese descuento no va a parar a ningún lado. Esto es totalmente perjudicial para su jubilación, para su servicio de obra social. La verdad que esta precarización laboral no le hace bien absolutamente a nadie, y algo que estamos luchando nosotros desde hace ya un año. ¿Y cuántos casos se han dado en la zona este del paso de esa relación de dependencia a una relación contractual de otro tipo, ¿no? Sí, a contrato precisamente, porque es una modalidad que están usando para no despedir al obrero. Le ofrecen un contrato, le ofrecen pasar a la modalidad de contratista, claro. Le hacen un contrato por 1 o por 2 años, después cuando el contrato se termina no se lo renuevan y el obrero ya ha perdido la condición de obrero al día, o sea que también no les corresponde reclamar indemnización ni nada. Sí. Ese tipo de jugadas también tan sucias que está haciendo la parte de los empresarios hoy se ha incrementado bastante, dado que hay un seguimiento importante del sindicalismo atrás de esto, ¿sí? Hace 2 o 3 años atrás detectábamos muchísimos casos, empezamos a trabajar en ellos, empezamos a advertirle al obrero que antes de firmar cualquier cosa con el patrón, que venga primero y que consulte con nosotros. La mayoría del obrero nos ha hecho caso, ha venido a consultar, lo hemos guiado bien nosotros con nuestros departamentos de legales, y hemos logrado reducir esta chanchada que le han estado haciendo a un obrero que por ahí, al tener pocos estudios, seguía mucho por lo que el patrón le dice, y terminan convenciéndolo de hacer algo que es totalmente contraproducente para él y para su familia. Y en general pierden muchos los años, la antigüedad de trabajo, en muchos casos por una cuestión de necesidad, ¿no? De mantener la casa, por ejemplo, la vivienda, y bueno, y algunas condiciones que después pueden perder justamente con el tiempo, como has mencionado. Pierde muchísimo, Daniel, pierde muchísimo, porque el sueldo que un obrero vitivinícola hoy tiene, que si bien es bajo, es mucho mayor que un sueldo de un contratista. Aparte, el contrato es por algunos años. Una vez que se terminó el contrato, si no te lo renuevan, no tenés a quién reclamarle. Claro. No tenés un contrato de por vida. No tenés un contrato de por vida. Y como ya renunciaste a tu lugar como obrero en relación de dependencia, ya no tenés nada que reclamar.